Feliz día, queridos hermanos y hermanas en Cristo. El día de hoy, domingo 6 de octubre del 2024, tenemos un evangelio con una gran enseñanza para nuestras vidas. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 2 al 16. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió: ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos son una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo: si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver esto, Jesús se disgustó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos y hermanas en Cristo, feliz domingo y bendecido fin de semana. El día de hoy contemplamos un evangelio que nos habla sobre el matrimonio, el divorcio y el lugar que tienen los niños en el reino de Dios. Hoy vemos, mis hermanos, cómo los fariseos, como ya era de costumbre, estaban intentando poner a prueba a Jesús con una pregunta sobre el divorcio. Y Jesús, de una manera sabia y con una enseñanza profunda, no solo les responde la pregunta, sino que también les muestra el verdadero sentido del matrimonio, el cual es un don de Dios para reflejar el amor y la unidad divina. También, mis hermanos, vemos más adelante cómo Jesús les da una enseñanza a sus discípulos y a todos nosotros sobre el lugar que tienen los niños en el reino de Dios. Vamos a ver hoy 4 puntos importantes sobre este evangelio. Número 1. El matrimonio como un don sagrado y una unión indisoluble. Mis hermanos, el día de hoy vemos cómo Jesús les responde a los fariseos la pregunta sobre el divorcio, citando un texto bíblico maravilloso que dice que Dios creó al hombre y la mujer, y que el hombre dejará a madre y a padre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Y esto nos enseña, mis hermanos, que el matrimonio, aparte de ser una unión legítima, es un don sagrado. Jesús nos recuerda hoy que el matrimonio es una unidad divina, no un simple contrato humano. Este evangelio de hoy, mis hermanos, nos enseña que el matrimonio no es una asociación que se puede fácilmente disolver, sino que es un sacramento sagrado, una vocación de amor y pureza, que debemos verlo de tal manera. Y en este punto quiero tocar algo maravilloso
y es el amor de nuestros antepasados. Hoy en día, hermanos, vivimos en un mundo en que los matrimonios no duran ni siquiera 2 o 3 años y vemos cómo nuestros abuelitos, nuestros padres tienen matrimonios de 60, 70 años. Pero la pregunta aquí es el por qué. ¿Será que en los matrimonios pasados no había problemas como los hay hoy? Pues la respuesta es que sí los había. Pero aquellas personas entendían que el matrimonio era un don sagrado y no simplemente un contrato humano, el cual puedo tener con muchas personas. Es que esto, hermanos, no se trata de un papel. Jesús nos lo dijo hoy. Somos una sola carne con aquella persona que nos casamos. Y cuando una sola carne se separa, es como si te estuvieran dividiendo a la mitad. Es decir, no se puede. Jesús hoy les recuerda a los fariseos que cuando Moisés les permitió divorciarse a través de un acta, era por la dureza del corazón de aquel pueblo. La pregunta es, ¿hoy queremos ser ese mismo pueblo con ese corazón duro y tosco? ¿O simplemente queremos entender la verdadera o el verdadero significado de lo que es el matrimonio, un don de Dios? Número 2. La respuesta de Jesús al divorcio. Hermanos, Jesús les responde a los fariseos citando sus palabras que, vuelvo y les repito, no fue lo que él quería, sino que lo hacía por la dureza del corazón de aquel pueblo. Y vivimos hoy en una sociedad, el divorcio es una realidad, pero hoy Jesús nos invita al perdón, a la reconciliación, a la unidad en familia. Hermano y hermana en Cristo, no quiero que me malentiendas, no quiero que pienses que te estoy diciendo que si estás pasándolo mal en tu matrimonio, tienes que aguantar. No estoy diciéndote esto, por el contrario, estoy diciéndote que eso que tienes mal en tu matrimonio, hoy es día para restaurarlo, para reconciliarse y crear nuevamente ese don, ese amor divino, el cual colocó Dios cuando los unió. Número 3. El lugar de los niños en el reino de Dios. Hermanos, finalmente en este evangelio vemos cómo los discípulos le impiden a los niños acercarse a Jesús, a lo que Jesús se disgustó y les da una enseñanza diciéndoles que nunca le prohíban a los niños acercarse a Él, porque de los que son como ellos está lleno el reino de Dios. ¿A qué se refería Jesús con estas palabras? ¿Será que si no somos niños no entraremos en el reino de Dios? Pues Jesús, mis hermanos, no se refería a la edad ni a la estatura. Jesús se refería a la inocencia, a la pureza de corazón y a la dependencia de los niños. Todos nosotros, los hijos de Dios, debemos tener estas 3 cualidades para poder entrar en el reino de los cielos. Debemos ser dependientes a nuestro Padre Celestial y entender que solo no podemos. Debemos ser inocentes, no tener una mente y un corazón malvado, porque este mundo ya está muy lleno de eso. Y número 3, pureza de corazón. Hemos visto que un niño se enoja con una persona en un momento, pero a los 10 minutos ya está feliz con otra cosa. Y no es que el niño no lo entienda o es que ya haya olvidado esa emoción de rabia que tuvo contigo. Es que el niño vive bajo su felicidad. Aunque tú lo hayas hecho sentir mal hace un minuto, él ya no está pensando con rencor en eso. Él está viviendo su presente. Y si encuentra una imagen, un juguete, pues se va a alegrar, porque no está guardando en el corazón ese rencor o ese momento malo que tuvo hace un momento. Y número 4 y último, mis hermanos, acoger a los más pequeños y vulnerables. Hermanos, Jesús no solo recibe a los niños, sino que los sienta en sus piernas y los bendice imponiéndoles las manos. Y esto nos enseña que por más cosas que tengamos que hacer, hay algo muy valioso y es estar cuidando y protegiendo de los más pequeños y vulnerables. Recordemos que los niños no pueden cuidarse por sí solos. Así que cuando Jesús se refería
a que el reino está lleno de personas como ellos, se refería a personas que confían y dependen de su Salvador en todo momento. De igual forma nosotros debemos ayudar a toda esa misión de Cristo de acoger a los más vulnerables en esta tierra que tanto los necesita. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, que este Evangelio de hoy nos enseñe la importancia del matrimonio, el cual es un don de Dios que refleja el amor y la unidad divina. Entender que no es un contrato humano, entender que es un don y algo sagrado para Dios. Y también que este Evangelio de hoy, según San Marcos, nos siga enseñando, como los evangelios de todos estos días, mis hermanos, la importancia de ser como niños para poder entrar en el reino de los cielos. Amén. Feliz día, amados hermanos. No olvides compartir este Evangelio con aquellos que aprecias, para que la bendición de la palabra también les llegue. Que Dios los bendiga abundantemente. Paz y bien.